Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Para mañana ha sido convocada la sesión en la que se votaría un dictamen de la mayoría. ¿Es así, Maguire? ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, vecino? Sí, es así, Alfredo. Anoche, cerramos, hicimos el dictamen, estuvimos todos los concejales reunidos para todo esto. Vinimos trabajando ya desde que fue presentado el presupuesto. Tuvimos reuniones con Rodolfo Pisicini, en donde nos explicó alcances del nuevo presupuesto de 2021, en donde la oposición pudo evacuar dudas, donde hubo algunos pedidos que, aunque se daban implícitamente esos pedidos, los quiso plasmar dentro del presupuesto también Rodolfo, se llegó a un acuerdo que nosotros hicimos el dictamen en mayoría. Por supuesto que ellos no emitieron dictamen en minoría, y esperemos, de acuerdo a la última reunión de comisión que tuvimos ayer, y que ya ellos mismos nos dijeron que emitiésemos un dictamen sobre el mismo, luego de haberse trabajado sobre algunos puntos, alguna corrección por ahí por error de tipeo, que la verdad todo el tiempo de estudio del presupuesto sirve para esto, y que realmente en la última reunión no quedaba más nada para corregir, así que esperamos tener una votación favorable el día de la sesión, el miércoles. Está claro que unanimidad no va a haber. No sé, Alfredo, porque de acuerdo a cómo se fueron dando las cosas, de acuerdo, en un momento el concejal Castellari nos dijo que él hacía algunos pedidos de algunas cosas como para apuntar a la unanimidad. Puede llegar a haber una unanimidad, por supuesto que está en la libertad de acción. ¿Qué son algunas cosas? ¿Qué son algunas cosas? No, dejar plasmado, por ejemplo, algo que ya se venía hablando, porque, por ejemplo, con el aumento a los empleados municipales se tenía una pauta en donde después se negocia y se van a las paritarias como todos los años. No nos olvidemos que los empleados municipales de Navarro son uno de los mejores pagos de la provincia, y eso se sigue sosteniendo, y querían, por ejemplo, de que eso quedase plasmado. De hecho, ya estaba pensado para poder ponerlo dentro del presupuesto. Se hizo eso, un escalonamiento también con los diferentes aumentos, o sea que todo se ve y todo se enfoca en la realidad de que también el municipio pueda seguir pagando como hasta ahora, en tiempo y forma, sueldo, horas extras, y pagar todas estas cargas, poderlas pagar en tiempo y forma como lo viene haciendo. O sea, no nos olvidemos que también eso es muy importante, que el municipio cumpla con empleados municipales. Inclusive en las reuniones de comisiones con Rodolfo, donde se le preguntaban algunas cosas acerca del presupuesto y algunas cuestiones en la parte más técnica que nada, explicaba Rodolfo que es muy importante tener en cuenta que el empleado cobre el día 31 o el 30, y tener en cuenta esas fechas. Hasta se tiene en cuenta el mes de febrero, cuándo se va a pagar al otro mes, para que pueda tener quien trabaja en el municipio, pueda tener esa cadena ya formada que tiene para poder vivir acorde y recibir el pago en el tiempo que se cree, el tiempo que tiene que ser prudente, el tiempo que está acostumbrado. Vos estás hablando de algún modo de cuestiones instrumentales, pero si yo te preguntara en qué pilares se apoya el presupuesto, ¿cuál es lo que hay para mostrar del presupuesto que se va a votar? Para mostrar del presupuesto que se va a votar es que se tomó como pauta, por ejemplo, el presupuesto con respecto al del año pasado es un 36,09% de aumento que va a tener el presupuesto, que es una de las cosas que estábamos de acuerdo. Inclusive el concejal Castellari lo dijo, que eso va acorde a los números que se fueron dando de la inflación durante el año 2020 y una proyección para el año 2021. También dentro de la reorganización de la estructura programática, que también se vino realizando
cambio, pero dentro de los espacios y de las potestades que tiene el Ejecutivo para poder realizarlas. Hicieron también que eso entró dentro de la ordenanza impositiva y digamos que eso viene a repercute también directamente en el presupuesto, porque para explicarle un poco a los vecinos, tener la ordenanza impositiva es con que se puede manejar y se puede presupuestar. Si yo tengo una ordenanza impositiva que no puedo recaudar lo que necesito gastar, entonces el presupuesto, por más que lo haga de los valores que lo tenga que hacer de mucho más, no voy a tener los recursos suficientes para poder solventarlo. O sea, esa es otra de las patas importantes también que se dio también en la ordenanza impositiva, también los cálculos de la tasa vial y el cálculo de la tasa urbana en base, y la de alumbrado público en base al costo de kilowatt de alumbrado público de acuerdo a las pautas de DEN. Las pautas también, por ejemplo, otro que fue muy importante, un logro que yo también dije que llevó un año tratarlo, fue para la tasa vial, o más simplemente conocida como la tasa rural, poner dentro de eso una pauta en producción, la producción que realiza el campo. Entonces, que ahí se había hecho una canasta con cosecha fina y cosecha gruesa, y bueno, dentro de eso está, más o menos son los gastos que se vienen presentando dentro de todo esto, observando, por supuesto, apuntando también fuertemente para seguir paliando la pandemia, apuntando también a la parte sanitaria, porque tenemos dentro del componente de la ordenanza impositiva un componente de los gastos sanitarios que estamos teniendo, por supuesto que a sabiendas que dentro de este año vamos a seguir con la pandemia. ¿No? Vos te detenés, tiene tantas aristas esto, pero me tomo de algo. Vos decís, tenemos los empleados de los mejores pagos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se escuchan muchísimos reclamos de empleados que yo hace 20 años que estoy contratado y no puedo lograr que me pasen a planta permanente. Consecuentemente, después ese que estuvo 20 años como contratado, no tiene los aportes respectivos, o tiene menos aportes, bueno, qué sé yo, no sé. Se entra a empeorar ahí. Entonces, ¿hay previsto en este nuevo presupuesto una ampliación de la planta? Porque organismos nuevos hay una jefatura de gabinete que no existía, dicen que la secretaría, que la dirección de deportes pasaría a ser secretaría. Hay una adecuación de lo que es la estructura municipal. ¿Qué hay de modificaciones en cuanto al personal? Bueno, en cuanto al personal, aparte de los aumentos y del valor del módulo que se da en relación a lo del presupuesto, hay dos aristas, una que se... Pero vos estás hablando de los que están en blanco, ¿no es cierto? De sí. La planta permanente. Bueno, está bien, eso está en un módulo que se mejora, todo bien. Pero, ¿qué pasa con los contratados y qué pasa con el número de empleados de planta permanente? Bueno, eso se va variando. Ya el año pasado pasaron de planta temporaria a planta permanente, pasaron 30 agentes. Acá también se pasaron jornaleros, se estuvieron pasando a planta temporaria. O sea, eso permanentemente se está realizando todos los años, Alfredo, se va realizando. Además, otra de las cosas que me olvidé decirte que también es importante dentro de esto, que paulatinamente durante estos años trató de esas cifras que aparecen por ahí como refrigerio, aparecen como otros ítems, se están incluyendo dentro del básico, que eso lo estuvimos hablando con Rodolfo, y muy importante en vistas a futuro con la cuestión de cuando llega aquella gente que llegue a jubilarse. Pero vos siempre hablás de la planta permanente, vos siempre terminás hablando del que está en planta permanente. Yo te hablo del contratado. ¿Qué hay previsto? Por favor, respondeme puntualmente. ¿Qué planta permanente había el 31 de diciembre y qué planta permanente hay prevista este año? Bueno, eso, Alfredo, mirá, cuando eso se junta los sindicatos, se junta con Rodolfo, con el eso en el presupuesto no está previsto. Eso no está previsto, eso se va negociando y se va haciendo a paritaria, esto no está previsto en el presupuesto. Inclusive fue presentado en el Consejo Deliberante cuando se determinó la cantidad de
de gente que estaba en planta temporaria que se va a pasar a planta permanente. Y algo que está en el área de ustedes, un escalafón municipal, una carrera administrativa municipal, se habla de tanto lío en el hospital, una modificación para que los puestos se tomen por concurso. ¿No hay una idea de hacer un cambio estructural en ese sentido? Sí, Alfredo, hay un proyecto en el seno del Consejo Deliberante que es algo que tenemos que trabajar, que ya estuvimos hablando con las demás áreas, porque digamos cada una de las áreas tiene su idiosincrasia, entonces para poder realizar una carrera municipal, ese proyecto está dentro del Consejo Deliberante, va a ser uno de los proyectos que tenemos a trabajar en tiempo, porque digamos en sí tenemos que ver y tenemos que organizar cada una de las áreas, cuál es la idiosincrasia y cómo se tiene que manejar en cada una de las áreas. Para todo esto nos tenemos que reunir con el área de salud, nos tenemos que reunir con las distintas direcciones y las distintas secretarías para ver cómo le vamos a dar el enfoque en base a un futuro para poder tener una carrera municipal. Eso era lo que te iba a decir, Alfredo, que estaba dentro del Consejo Deliberante, estaba la creación de esta mesa y estaba el trabajo que se va a realizar paralelamente. Entonces, y tienen un tiempo para expedirse. Si es una mesa que se propuso hace poco tiempo por parte del bloque opositor, ¿tienen un plazo para expedirse? Había un plazo, había un plazo perentorio, pero esto lo estuvimos hablando, inclusive lo estuvimos hablando en su momento con Mateo, que digamos se había puesto un plazo perentorio de 6 meses, pero bueno, acorde a la pandemia y acorde al trabajo que tiene que llevar esto, puede llevar mucho más tiempo y digamos, en realidad el bloque de Cambiemos está de acuerdo con esta extensión de los plazos. O sea, lo importante es que se realice una ordenanza que sirva para futuro y que se pueda extender en el medio y que tenga una aplicabilidad y que sea, que sea viable. O sea, tenemos que pensar en cosas viables y en cosas que tenemos que hacer a futuro, que después es pasible también de correcciones, por supuesto, pero que el puntapié inicial está dado, el puntapié inicial está dado. ¿Cuáles son los puntos en los que acordaron con el radicalismo? Digo, que se dieron ustedes algo, que ellos plantearon como modificatorio, aparte de lo que estás diciendo del módulo. Bueno, eso es una de las cosas, lo del módulo, bueno, fue una de las patas, otra de las patas que ya veníamos hablando y que esto nosotros estábamos también de acuerdo y puede ser una propuesta mutua que dijimos y que solamente fue, que es muy importante, pero a su medida era más o menos lo mismo como se venía trabajando, pero solamente acá se lo plasma en los papeles, fue la determinación de los distintos aumentos a lo largo del año para los empleados municipales. No sé, los incrementos se van a producir en los meses pares, por ejemplo, o en 3 veces al año, o en los meses tales. Abril, junio, septiembre, un escalonamiento que, digamos, dentro de eso también ya se venía trabajando, porque acá ya se venía trabajando con los gremios de una manera con tal de dar los escalonamientos y de acuerdo, ya se daba un primer aumento, o sea, en diciembre ya se dio un aumento, el pase del módulo a 240 pesos, bueno, ya estaba ese aumento, después se trataba en junio, julio, se trataba en paritarias por ahí otro aumento, aparte del aumento que ya estaba estipulado dentro del presupuesto, y eso es lo que quedó plasmado y que nosotros estábamos totalmente de acuerdo porque sabíamos que se estaban dando estos aumentos y que siempre queremos que vaya, por supuesto, el sueldo municipal a la par del presupuesto. ¿Y qué otro punto estaba en discusión? Otro punto también que había pedido también, se había pedido dentro del bloque fue el aumento del presupuesto al Consejo Deliberante, que era del 1.73, creo que fue al 2%, ese fue otro de los puntos que le había pedido también la oposición, así que bueno, esos fueron otros de los puntos que fueron tratados y bueno, llegando a un resultado, Alfredo, que les pareció acorde el aumento del presupuesto, pareció acorde con la corrección de estos puntos, además de un punto que había un par de puntos con errores de tipeo, digamos que es una cosa... Pero esas fueron las únicas dos cuestiones que planteó el radicalismo como objeciones, digamos. Eso fue cosa que se planteó como objeciones luego de haberlo leído también. O sea, yo creo que van a tener también alguna objeción más que la tienen guardada, por supuesto, para
la parte política en el tratamiento del mismo, que eso... ¿qué sentido tiene si la negociación terminó? Y yo te puedo decir, Alfredo, que la negociación terminó, o sea, anoche se habló de que ya no había más nada que hablar, digamos, los muy buenos términos y que se emitiera el dictamen. Pero eso a ustedes le da entendimiento, eso darían por entendido, si es como vos decís, si ellos plantean 2 puntos y ustedes negocian eso y acuerdan, no habría motivos para oponerse a la aprobación. Por eso mismo, Alfredo, al principio te decía, o sea, que digamos, esto, cómo se presentó todo de acuerdo a la reunión y de acuerdo de como que anoche, digamos, el tema ya se veía agotado, tratado, se había leído, o sea, esto no quiere decir tampoco que el radicalismo no haya leído, ni mucho menos el presupuesto, por supuesto que lo estuvieron estudiando, por supuesto que le hicieron más preguntas a Rodolfo para aclarar algunas cuestiones, o sea, no fue que solamente, digamos, cuando fue Rodolfo, digamos, estos son puntos que se llegaron al acuerdo y que inclusive se había planteado como el acuerdo como para llegar a una unanimidad en la votación, pero hubo sí preguntas de parte del radicalismo, digamos un montón de preguntas para aclarar algunas respuestas que fueron respondidas por Rodolfo, que inclusive Rodolfo se ofreció muy amablemente ir las veces que tuviese que ir, e inclusive además tiene una relación muy estrecha para dar las explicaciones del caso y demostrar lo que necesitaba. O sea, que se hicieron muchísimas preguntas en las reuniones que tuvimos de comisión, por supuesto que se hicieron muchísimas preguntas, que esas preguntas estaban claras dentro del presupuesto, por supuesto que también Rodolfo dio la respuesta en consecuencia. ¿Ustedes son optimistas entonces mañana en el tratamiento? La verdad que nosotros somos muy optimistas, de acuerdo de cómo se presentó, de acuerdo a cómo fue corriendo todo, cómo se fue tratando, de acuerdo a lo que estuvimos hablando de anoche, de acuerdo a que estuvimos siempre sentados todos los concejales, que estuvimos trabajando durante todo el verano, porque nosotros en realidad no tenemos receso, o sea, se sigue trabajando en esto y en otras sesiones extraordinarias que puedan llegar a aparecer, entonces, y en esto, digamos, estar, como también trabajar con los estudiantes de la casa, con la casa del estudiante de la Comisión de Educación también, quien es presidente de Alicia de Loyola, o sea, y que estamos todos presentes y estamos todos trabajando. La verdad que se trabaja, cuando pedimos ir a sentarnos estamos todos, así que realmente, Alfredo, el presupuesto se viene trabajando, no de hoy, sino que se viene trabajando, además, no descolgar un presupuesto de otro, o sea, un presupuesto bien hermanado de otro. Hay cosas, como te dije hoy, que se vinieron trabajando a lo largo de todo un año, y por ahí tuvieron respuestas recién a esta ordenanza impositiva, y hay cosas que, digamos, la voluntad del Ejecutivo y desde la Secretaría de Hacienda y todo, la voluntad de hacer las cosas que son viables y que por supuesto que en este caso se es gobierno, bueno, pero se escucha y se tiene un gobierno abierto escuchando las propuestas que por supuesto van a ser aceptadas dentro de la viabilidad de los casos y que pueda ser aplicable y que no se vea afectado con esos recursos, por ahí no se ve afectado otras cuestiones. O sea, se hablaron de todos los números, se hablaron algunos cambios, se justificaron algunos cambios de partidas, por qué se hacía más hincapié por ahí en algunas partidas que en otras. Entonces se fueron dando todas las explicaciones del caso, Alfredo. Muy bien. Que haya por ahí algunas preguntas que Teno, algunos hace guardado en la manga, puede ser, pero con respecto a la respuesta que teníamos que dar nosotros, creo que fueron satisfechos. Muy bien, Gillo, mañana veremos qué pasa. Muchas gracias por tu atención. No, muchas gracias a vos, Alfredo, por la invitación. Que estés muy bien, ¿eh? Igualmente, un saludo para todos ahí. Gracias. Guillermo Maguire, el presidente del bloque